Las hijas de Lot tomaron una decisión que hoy nos parece impensable: embriagar a Sem, a su propio padre, y acostarse con él para asegurar descendencia. Una escena que parece sacada de una tragedia antigua, pero que está escrita, sin rodeos, en el libro de Génesis. ¿Cómo llegó esta familia a refugiarse en una cueva, huyendo de Sodoma, y terminar en un episodio tan extraño y perturbador? Esta noche vamos a recorrer la historia completa de Lot, sus primeras decisiones, su vida en Sodoma, la destrucción de la ciudad, la mujer convertida en estatua de sal, hasta ese momento oscuro en la cueva, donde el miedo y la soledad llevaron a sus hijas a actuar de una manera desesperada. Y si disfrutas de este tipo de relatos bíblicos, contados con calma, detalle y un toque de reflexión para acompañarte antes de dormir, dale like. Cuéntame en los comentarios desde dónde y a qué hora nos estás escuchando, y suscríbete para no perder las próximas historias. Ahora baja la luz, acomódate bien y vamos a comenzar. Lot aparece por primera vez en el libro de Génesis, casi como una sombra que sigue los pasos de su famoso tío, Abraham. No era el protagonista de la historia, pero su vida terminaría convirtiéndose en una advertencia para generaciones enteras. Su nombre, según algunos estudiosos, podría significar velo, algo que cubre, que esconde. Y en cierto modo, su vida fue eso: decisiones cubiertas de apariencia pero con grietas profundas. Después de la muerte de su padre, Lot salió de Ur de los Caldeos acompañado de su abuelo Taré, de Abraham y de Minosenito Sarai. Ur era una ciudad vibrante, calles de ladrillo cocido, mercados llenos de especias, humo de hornos y templos levantados hacia dioses de piedra. Allí quedaba atrás la seguridad de lo conocido. El futuro estaba en la ruta del desierto. Imagina la caravana avanzando bajo el sol. Tiendas de tela que se doblan al amanecer, camellos bufando con mal humor, niños corriendo detrás de las cabras, el polvo pegándose a la piel. No había mapas, no había música de fondo, solo el viento seco y el sonido repetitivo de las sandalias golpeando la tierra. La diferencia entre Abraham y Lot ya se notaba. Abraham miraba hacia arriba, confiando en promesas invisibles. Lot, en cambio, miraba hacia el suelo, calculando qué tierras se veían más fértiles, más prometedoras. Uno caminaba por fe, el otro por conveniencia. Cuando la hambruna llegó a Canaán, bajaron a Egipto. Ese lugar siempre aparece en los relatos como el gran supermercado del mundo antiguo, abundante, fértil, atractivo. Allí Abraham y Sarai pasaron momentos tensos con el faraón y terminaron regresando a Canaán con más riqueza que antes. Lot iba con ellos, aprendiendo, aunque quizá aprendiendo las lecciones equivocadas. De regreso, el problema surgió. Pronto, tenían tantos rebaños, tantas ovejas y pastores, que la tierra no alcanzaba para todos. Hubo discusiones, gritos, conflictos por pozos y pastizales. Era la versión antigua de pelearse por un cajón de estacionamiento en un condominio. Moderno. Abraham con calma propuso la separación. Le dio a Lot la opción de elegir primero. Y Lot, claro, miró hacia el valle del Jordán, verde, fértil, brillante bajo el sol, como un anuncio diciendo: invierte aquí. Escogió lo mejor a la vista, aunque lo peor para el alma, porque esas tierras llevaban directamente a Sodoma. Imagina la escena: el sol cayendo, iluminando los campos verdes, las ovejas balando en la distancia, el aire fresco engañando con promesas fáciles. Lot sonríe satisfecho, sin saber que su decisión lo está llevando directo al corazón de la ciudad más corrupta del mundo antiguo. Abraham quedó con las tierras que parecían menos atractivas, pero con la paz de confiar en que lo invisible era más sólido que lo aparente. Lot, en cambio, caminaba hacia Sodoma,
donde la prosperidad y la perdición convivían pared con pared. Así comienza la historia. Con una separación tranquila, con una elección que parecía lógica y con un destino que pronto se teñiría de ceniza. Abraham y Lot ya se habían separado. El tío permanecía en Canaán, mientras que el sobrino se instalaba cada vez más en Sodoma, esa ciudad que brillaba por fuera y apestaba por dentro. Una tarde, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, bajo las encinas de Mamré. El calor del día era denso, pesado, de esos que obligan a buscar sombra y respirar despacio. Y de pronto, 3 hombres se presentaron frente a él. No llegaron con ruido ni con desfiles, simplemente estaban ahí, de pie. Abraham los reconoció como presencias distintas, algo más que simples viajeros. Se levantó de inmediato y se inclinó hasta el suelo. En el mundo antiguo, la hospitalidad no era un gesto de cortesía, era cuestión de vida o muerte. Ofrecer sombra, agua y pan podía salvar a un viajero. Abraham lo hizo con esmero. Preparó comida, mandó traer ternera, leche, mantequilla y pan fresco. Imagina el olor del pan cocido en horno de barro, la carne asándose lentamente, la mantequilla derritiéndose en platos de arcilla. En medio de esa comida sencilla ocurrió lo extraordinario. Uno de los visitantes anunció que, al año siguiente, Sara tendría un hijo. Sara, ya vieja, ya acostumbrada a la idea de no ser madre, rió desde la tienda. No fue una risa de alegría, sino de incredulidad, de esas que salen solas cuando algo parece demasiado imposible. Pero la promesa fue clara. Habría descendencia. Mientras Abraham vivía esa experiencia sagrada, Lot seguía instalado en Sodoma, y el contraste no podía ser más evidente. El tío recibía mensajeros celestiales bajo la sombra de árboles. El sobrino convivía con vecinos violentos y corruptos. Abraham servía pan que se convertía en símbolo de promesa. Lot ofrecía su vida en medio de una ciudad que devoraba esperanzas. Esa diferencia marcaba el rumbo de ambos. Abraham aprendía a confiar en lo invisible, en la voz de la promesa. Lot aprendía a adaptarse, a sobrevivir, a negociar con lo que parecía conveniente. 2 caminos que partían de una misma familia, pero que terminarían en destinos opuestos. Imagina la calma de la tarde en Mamré. Hojas moviéndose suavemente, sombra fresca en contraste con el sol ardiente. 3 hombres comiendo bajo la tienda. Una mujer riendo con ironía desde el interior. Y al mismo tiempo, más al sur, la vida nocturna de Sodoma despertando. Voces altas, música desordenada, olor de vino y humo. 2 escenas paralelas. Una con promesa, otra con peligro. Una bajo la sombra de árboles, otra bajo la sombra de corrupción. Así seguía la historia, dividiendo caminos, preparando el escenario para lo inevitable. La visita de esos mismos mensajeros a Sodoma Pantodor. Ya estaba establecido en Sodoma. La ciudad era atractiva por fuera. Campos fértiles alrededor, comercio animado, un lugar que prometía prosperidad. Pero por dentro, la corrupción era el aire que todos respiraban. La Escritura dice que los habitantes eran perversos, y Lot, aunque vivía ahí, se angustiaba cada día al ver lo que sucedía en sus calles. Imagina las noches de Sodoma. Lámparas encendidas, ruido de fiestas, discusiones en las plazas, y esa sensación constante de tensión, como si la ciudad entera viviera al borde del desorden. Lot intentaba mantener cierta rectitud, pero sus ojos veían lo que no quería ver, y sus oídos escuchaban lo que prefería callar. Entonces vino la guerra. Varios reyes de la Mesopotamia marcharon contra Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. El valle del Jordán se llenó de ejércitos, lanzas brillando bajo el sol, caballos resoplando, gritos de mando. La batalla fue dura, pero breve. Sodoma cayó. Sus riquezas fueron saqueadas, sus habitantes capturados.
y entre ellos estaba Lot, arrastrado como prisionero junto con su familia y sus bienes. La ironía era clara. Lot había elegido Sodoma buscando seguridad y abundancia, y terminó en cadenas como parte del botín de guerra. Fue entonces cuando Abraham, al enterarse, se movilizó. El tío que había quedado en Canaán reunió a sus siervos entrenados y a sus aliados, y de noche lanzó un ataque sorpresa. Imagina el silencio del desierto antes del combate. Pasos suaves sobre la arena fría, antorchas ocultas, el corazón latiendo fuerte. De pronto, la emboscada. El ejército enemigo fue derrotado. Y Abraham liberó no solo a Lot, sino también a todos los habitantes capturados de Sodoma. Ese rescate fue un punto decisivo. Abraham no solo salvó a su sobrino, también fue reconocido como líder y bendecido por Melquisedec, el misterioso rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Mientras tanto, Lot simplemente regresó a Sodoma. Esa decisión pesa. Había tenido la oportunidad de cambiar de rumbo, de salir de una ciudad marcada por la violencia. Pero volvió. Tal vez por costumbre, tal vez por comodidad, tal vez porque no sabía dónde más ir. Lo cierto es que la elección de permanecer en Sodoma seguiría arrastrándolo hacia el abismo. Imagina el regreso. Lot caminando de nuevo por las puertas de la ciudad, los habitantes celebrando que habían sido liberados, pero las calles igual de torcidas, las voces igual de duras, los vicios igual de presentes. El respiro duraría poco, así quedaba marcado el contraste. Abraham, hombre de fe, fortalecido por la victoria y la bendición. Lot, hombre de conveniencia, rescatado por otros, pero decidido a quedarse en el mismo lugar que lo había destruido. Era de noche cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Las calles estaban agitadas, iluminadas por lámparas de aceite que apenas vencían la oscuridad. Se escuchaban risas, discusiones, el eco de pasos apresurados. El aire tenía un olor mezclado, vino derramado, humo de leña y ese ambiente de ciudad que nunca duerme. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Ese lugar no era casual. Quien se sentaba allí tenía cierto rango, cierta voz en las decisiones del pueblo. Al ver a los visitantes, se levantó de inmediato, los saludó con reverencia y les insistió que se quedaran en su casa. Ellos al principio rechazaron, queriendo dormir en la plaza, pero Lot sabía lo que eso significaba. Con urgencia, casi con miedo, los convenció. Dentro de su casa preparó una cena sencilla. Pan sin levadura, rápido de hacer, algo que llenara sin tardanza. La noche parecía tranquila, hasta que se escucharon voces afuera. Los hombres de Sodoma habían notado la llegada de los extranjeros. No eran pocos curiosos, era una multitud. Jóvenes y viejos rodearon la casa, golpeando la puerta y gritando que Lot entregara a sus huéspedes para conocerlos. El sentido era claro. Querían abusar de ellos. Imagina el ruido. Golpes en cinto a cinto, la madera, gritos desordenados, carcajadas violentas. Dentro de la casa, el silencio tenso de quienes saben que la multitud no se detendrá con palabras suaves. Lot salió a la puerta, cerrándola detrás de sí. Trató de razonar con ellos, suplicó que no cometieran semejante maldad. Pero lo que ofreció como alternativa resulta inquietante. Sus propias hijas. Un gesto desesperado, reflejo de una hospitalidad llevada al extremo y también de la influencia corruptora de la ciudad. La multitud, lejos de calmarse, se enfureció aún más, amenazando con hacerle daño a él. En ese momento, los visitantes revelaron quiénes eran en realidad. Abrieron la puerta, tomaron a Lot, lo metieron a la casa y cerraron con fuerza. Entonces cegaron a los hombres de afuera. No podían ver, tropezaban, buscaban la entrada a tientas, pero no la encontraban. Era como si la oscuridad que llevaban dentro hubiera salido a cubrir sus ojos. Dentro, el ambiente cambió. Los ángeles hablaron con claridad.
La ciudad sería destruida. No quedaba tiempo. La maldad había llegado al límite y la sentencia ya estaba escrita. Lot debía reunir a los suyos y salir cuanto antes. Imagina la escena final de esa noche. Afuera, una multitud ciega golpeando las paredes sin rumbo, gritando con rabia. Adentro, una familia temblando, escuchando las palabras de los mensajeros. El fin ha llegado. Mientras los ángeles se dirigían a Sodoma, Abraham había acompañado al Señor hasta un punto alto desde donde se veía el valle. El aire era fresco, pero el ambiente estaba cargado. Dios le reveló que las ciudades de la llanura serían destruidas. Su maldad era tan grande que el clamor había llegado al cielo. Abraham guardó silencio un momento. Podía haber aceptado la noticia y nada más. Pero en su corazón había algo que no lo dejaba tranquilo. Allí vivía su sobrino Lot, su familia y quizá, solo quizá, algunos inocentes. Y entonces Abraham hizo lo impensable. Habló. Se acercó con humildad, reconociendo: «Soy polvo y ceniza». Pero aún así preguntó: ¿destruirás al justo junto con el malvado? ¿Y si hubiera 50 justos en la ciudad, no perdonarías por amor a esos 50? La respuesta fue clara. Si había 50, la ciudad sería perdonada. Abraham respiró hondo. Se atrevió a insistir. ¿Y si fueran 45? ¿Y si fueran 40, 30, 20? Cada vez más bajo, como quien prueba los límites de la misericordia. Hasta llegar a 10, y el Señor aceptó. Si había 10 justos, Sodoma sería salvada. El diálogo parecía una negociación de mercado, pero no lo era. Era una súplica sincera. Un hombre intercediendo no solo por su familia, sino por desconocidos. Abraham descubría que la justicia divina no era fría, sino paciente, abierta a escuchar. La ciudad entera podía ser salvada por la rectitud de unos pocos. Pero al mismo tiempo, la conversación dejaba ver un vacío. ¿Habría siquiera 10? Imagina a Abraham de pie, bajo un cielo lleno de estrellas, mirando hacia el valle donde las luces de Sodoma parpadeaban en la oscuridad. Su voz se había atrevido a insistir con reverencia, y la respuesta final fue silencio. El Señor se retiró, y Abraham volvió a su tienda con el corazón pesado, esperando que al menos hubiera un pequeño grupo de justos. Mientras tanto, en Sodoma, los ángeles ya preparaban a Lot para huir. Los ángeles hablaron con firmeza. Era momento de salir. Lot debía reunir a su esposa y a sus 2 hijas, dejar atrás la casa, las calles, los recuerdos, y correr sin mirar atrás. Pero él dudaba. Se detenía. Se aferraba. Los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano, literalmente arrastrarlo fuera, junto con su familia. Imagina la escena. Pasos apresurados en la madrugada. El viento frío golpeando el rostro. Lámparas apagándose detrás. Una ciudad todavía dormida, sin sospechar que sería su última noche. Ya fuera de los límites, los mensajeros dieron instrucciones claras. Huyan por sus vidas. No miren atrás. No se detengan en la llanura. Refúgiense en las montañas. Era un mandato simple, pero cargado de urgencia. Lot, aún temeroso, pidió un cambio. No quería ir tan lejos. Rogó por refugiarse en una ciudad pequeña llamada Zoar. Su petición fue aceptada, y eso bastó para salvar ese pequeño lugar. Entonces, ocurrió lo inevitable. El cielo se abrió, y fuego y azufre cayeron sobre Sodoma y Gomorra. No era tormenta común, eran llamas que descendían como lluvia ardiente. El aire se llenó de humo espeso. El suelo tembló, y la ciudad entera ardió. Gritos, caos, todo consumido en cuestión de momentos. Lot corría con su familia. El sol apenas despuntaba, y detrás de ellos el horizonte se encendía como un horno. El corazón latía con fuerza. Los pies golpeaban la tierra.
y el aire ardía con olor a azufre. Fue entonces cuando su esposa, desobedeciendo la advertencia, miró atrás. No sabemos qué buscaba. Quizá nostalgia por lo perdido, curiosidad o la incapacidad de soltar lo que había sido su vida. En ese instante quedó convertida en estatua de sal. Imagina esa figura inmóvil en medio de la llanura, blanca, endurecida, como monumento a un gesto pequeño pero fatal. Mientras las llamas seguían consumiendo las ciudades, una mujer quedó atrapada entre el pasado y el presente, incapaz de seguir adelante. Lot y sus hijas no se detuvieron. El fuego rugía a lo lejos. El humo cubría el cielo, y cada paso era una lucha contra el miedo y el cansancio. Atrás, la ciudad se convertía en ceniza. Adelante, las montañas ofrecían refugio. Así fue la huida. Un rescate forzado. Una ciudad en ruinas. Una mujer transformada en símbolo eterno. La advertencia no podía ser más clara. Mirar atrás puede costar la vida. Después de la destrucción de Sodoma, Lot buscó refugio en Zoar, aquella pequeña ciudad que había sido salvada gracias a su petición. Pero la paz no duró mucho. El miedo seguía en su corazón. Miedo a otro juicio, miedo a la gente, miedo al recuerdo de lo perdido. Así que decidió huir nuevamente, esta vez a las montañas. Allí encontró una cueva, oscura, húmeda, fría. No era una casa, no era una ciudad, apenas un hueco en la roca, pero era refugio. Y en ese silencio áspero se instalaron él y sus 2 hijas. Imagina la vida dentro de la cueva, las paredes cubiertas de humedad, el eco de cada palabra rebotando en la piedra, el goteo lento del agua cayendo sobre el suelo, el fuego débil iluminando apenas los rostros. Afuera, solo viento. Adentro, una soledad inmensa. Las hijas de Lot, jóvenes y sin esperanza de encontrar esposos, comenzaron a sentir un temor distinto. El fin de la descendencia. Pensaban que no quedaba nadie más, que la humanidad había terminado en aquel valle arrasado. Y en esa visión distorsionada por el trauma y el aislamiento, elaboraron un plan desesperado. Embriagaron a su padre con vino. Una noche, la mayor se acostó con él, y al día siguiente, la menor hizo lo mismo. No hubo deseo, no hubo pasión, solo la idea de preservar la vida de su familia, aunque fuera de una forma impensable. El ambiente era denso. Imagina la llama débil ardiendo en la entrada de la cueva, las sombras bailando sobre las paredes, el silencio roto apenas por respiraciones. Afuera, la luna sobre las montañas. Adentro, una decisión que cambiaría generaciones. De esas noches nacieron 2 hijos. De la mayor, Moab, que se convertiría en el padre de los moabitas. De la menor, Ben-Amí, origen de los amonitas. 2 pueblos que crecerían al este del Jordán, vecinos incómodos de Israel, a veces enemigos declarados. La Biblia no describe condena inmediata sobre Lot. Solo relata el hecho, seco, directo, como si dejara que el peso del silencio hablara por sí mismo. Porque la cueva no fue solo un refugio físico, fue símbolo del aislamiento, del miedo, de cómo el trauma puede nublar la razón. Imagina de nuevo ese lugar, el humo débil del fuego, el olor a tierra mojada, el sonido lejano del viento golpeando la entrada, una familia rota intentando sobrevivir y sin saber que sus decisiones darían forma a naciones enteras. Así terminó Lot. Lejos de la ciudad, lejos del bullicio, escondido en una cueva donde el silencio era más pesado que cualquier palabra. De aquel silencio áspero de la cueva, nacieron 2 hijos. El primero, Moab, hijo de la hija mayor. El segundo, Ben-Amí, nacido de la menor. Sus nombres ya cargaban la memoria de su origen. Moab significa del Padre, y Ben-Amí, hijo de mi pueblo. Nombres que no dejaban espacio para olvidar,
cómo habían llegado al mundo. Ambos crecerían para fundar pueblos enteros. Los moabitas se establecieron al este del Mar Muerto, en tierras de montañas y valles fértiles. Los amonitas ocuparon regiones más al norte, cerca de lo que hoy sería Jordania, dos pueblos hermanos, nacidos de la misma historia, pero destinados a ser vecinos difíciles de Israel. Imagina esos paisajes, colinas ásperas, el sol golpeando fuerte, rebaños moviéndose entre la roca, aldeas creciendo junto a manantiales, las tiendas moabitas extendidas sobre el valle, las hogueras amonitas brillando en la distancia. Pueblos nacidos de la cueva de Lot, ahora extendidos por la tierra. La relación con Israel sería compleja. A veces guerra abierta, otras veces tensiones fronterizas, y en muchos momentos tentación religiosa. Los moabitas adoraban a Quemos, su dios nacional, con ritos que los israelitas consideraban abominables. Los amonitas ofrecían sacrificios a Milcom o Moloch, prácticas sombrías que se convirtieron en advertencia constante para el pueblo de Dios. Pero la historia también guardaba giros inesperados. De Moab surgiría una mujer llamada Ruth, una extranjera que, contra todo pronóstico, se convertiría en bisabuela del rey David y parte de la genealogía de Jesús. De un pueblo nacido en la sombra de una cueva, Dios sacó una rama luminosa. Los amonitas, en cambio, permanecieron con mayor distancia. En relatos posteriores aparecen como enemigos en batalla, como presión constante sobre Israel. Y aún así, estaban entrelazados en la historia sagrada, porque lo que nació en la desesperación de una noche no podía borrarse fácilmente. Imagina la paradoja. Lot había buscado salvar la descendencia de su familia en el silencio de una gruta. Lo logró, sí, pero lo que nació allí se convirtió en pueblos enteros que desafiarían a sus propios hermanos, hijos de Abraham. Dos fuegos encendidos de la misma chispa, creciendo separados y en conflicto. Así quedaron Moab y Amón, hijos de la cueva, hijos del miedo, pero también parte del tejido de la historia bíblica. Vecinos incómodos, recordatorio constante de que incluso los actos nacidos en la desesperación pueden dejar huellas que duran siglos. Después del episodio de la cueva, la Biblia guarda silencio sobre Lot. No sabemos cómo envejeció, ni dónde murió, ni si alguna vez encontró paz después de todo lo vivido. Es como si su figura se desvaneciera entre las montañas, quedando solo como eco en la historia. Pero ese silencio no significó olvido. Su nombre aparece después, no como héroe, sino como advertencia. El apóstol Pedro, en su segunda carta, lo llama justo Lot. Describe cómo se angustiaba día tras día al ver la maldad de Sodoma, cómo su alma se atormentaba rodeada de injusticia. Es un retrato compasivo, un hombre débil, sí, pero sensible a la corrupción que lo rodeaba. Jesús mismo lo mencionó en el Evangelio de Lucas. No habló de sus riquezas, ni de su cueva, ni siquiera de sus hijas. Solo dejó una frase corta y fuerte. Acuérdense de la mujer de Lot. Esa figura convertida en sal se volvió símbolo eterno, recordatorio de lo que pasa cuando uno se aferra al pasado en vez de caminar hacia el futuro. Imagina esa estatua en medio del desierto, blanca, endurecida, brillando bajo el sol implacable, mientras los viajeros pasan y señalan. No habla, no se mueve, pero grita, «No mires atrás». La memoria de Lot es incómoda. No está adornada con victorias gloriosas. No se le recuerda como patriarca ni como conquistador. Su historia es más bien la de un hombre común, atrapado entre la fe y la duda, entre el instinto de sobrevivir y la incapacidad de decidir bien. Y sin embargo, ahí está. Como parte del relato, como advertencia, como espejo. Porque no todos somos Abraham, seguro de cada paso. A veces somos Lot, vacilantes, arrastrados, intentando mantenernos en pie en medio del caos. Así quedó su recuerdo,
no como ejemplo de grandeza, sino como aviso de fragilidad. Una vida marcada por elecciones dudosas, pero aún capaz de enseñarnos con su eco. La historia de Lot no termina con un gran final. No hay victoria épica ni palabras solemnes. Termina en silencio, como si se apagara una lámpara en la noche. Después de la cueva, la escritura ya no lo sigue. Se queda allí con sus hijas, con la memoria de una esposa convertida en sal, y con la carga de decisiones que nunca se borraron. Su vida fue una mezcla de contrastes. Acompañó a Abraham, pero no compartió su fe. Escogió lo que parecía fértil, pero encontró ruina. Fue rescatado una vez por su tío y otra por ángeles, y aún así vaciló, dudó, pidió quedarse en Zoar en lugar de confiar plenamente. Terminó refugiado en la sombra de una cueva, donde el miedo dictó el rumbo de su descendencia, y sin embargo, su nombre permanece. No como héroe, sino como advertencia. Su esposa quedó como estatua de sal, recordándonos que mirar atrás puede costar la vida. Sus hijas, con su decisión desesperada, nos dejaron la memoria de dos pueblos que serían vecinos incómodos de Montash, Israel. Y él mismo, con sus dudas y angustias, nos muestra cómo un hombre puede perderse entre la fe y el miedo. Imagina a Lot al final de sus días, sentado a la entrada de la cueva, mirando el horizonte vacío. El viento sopla entre las montañas, arrastrando polvo y silencio. No hay ciudades, no hay multitudes, solo él y los recuerdos. Un hombre que vio el fuego descender del cielo y que sobrevivió, pero que nunca dejó de cargar con el peso de lo perdido. Esa es la lección de Lot. La historia no siempre se cuenta con triunfos. A veces se cuenta con advertencias, con silencios, con figuras de sal en medio del camino. Su eco final no es grito, es susurro. Un recordatorio suave de que las decisiones importan y que incluso en la fragilidad, la memoria permanece. El silencio de la cueva había marcado a Lot y a sus hijas. Allí, entre paredes húmedas y el eco de la soledad, nacieron Moab y Ben-Amí. Dos niños pequeños, hijos de una decisión desesperada, pero que crecerían para fundar pueblos enteros. Con el paso del tiempo, esas dos vidas se multiplicaron. Los descendientes de Moab se instalaron al oriente del Mar Muerto. Era una tierra dura, pero fértil en ciertos valles. Montañas rocosas se levantaban como murallas naturales, y entre ellas corrían arroyos que en primavera hacían brotar pastos verdes. Allí levantaron aldeas, cuidaron rebaños, cultivaron trigo y cebada, y se hicieron fuertes en su aislamiento. Así nacieron los moabitas. Los hijos de Ben-Amí se movieron más al norte, en una región de colinas cercanas a lo que hoy sería Jordania. Allí levantaron sus campamentos y más tarde ciudades fortificadas, con muros de piedra y torres de vigilancia. Eran un pueblo guerrero, celoso de sus fronteras, siempre alerta contra extraños. Así surgieron los amonitas. Imagina esos paisajes. Al amanecer, el sol rojizo iluminando el mar muerto como un espejo inmóvil, con aguas tan saladas que nada vivía en ellas. En las laderas, cabras trepando rocas imposibles, pastores tocando flautas de caña para reunir sus rebaños. Mujeres cargando cántaros de agua desde manantiales escondidos. El aire seco, cargado de polvo y olor a tierra caliente. Esa era la vida diaria de los descendientes de Lot. Aunque compartían origen, moabitas y amonitas no fueron idénticos. Moab prosperó gracias a sus valles fértiles y a las rutas comerciales que cruzaban su territorio. Era un pueblo más abierto al intercambio, aunque también celoso de su autonomía. Amón, en cambio, se desarrolló como una nación guerrera, defensiva, con ciudades más cerradas y un carácter más hostil hacia los vecinos. Pero ambos llevaban en la sangre la marca de su origen. Eran hijos de la cueva, descendientes de un acto marcado por el miedo. Y aunque crecieron como pueblos poderosos, siempre fueron vistos por Israel con una mezcla de recelo y memoria.
Cada vez que los israelitas miraban hacia el este, recordaban la historia de Lot y sus hijas. La ironía estaba servida. Lo que había comenzado como un intento desesperado por preservar la descendencia, terminó convirtiéndose en naciones completas. Pueblos que serían actores clave en la historia bíblica, a veces aliados, muchas veces enemigos. El eco de la cueva se convirtió en frontera viva. Los moabitas y los amonitas no solo se distinguieron por sus tierras o por sus murallas, también construyeron su identidad en torno a sus dioses, y eso los definió por generaciones. Los moabitas adoraban a Quemos, su divinidad principal. Lo llamaban el Dios de Moab, y en su honor levantaban santuarios en las colinas. La adoración no era simbólica ni ligera, incluía sacrificios de animales, banquetes rituales, y en tiempos de crisis, incluso sacrificios humanos. La idea era que Quemos exigía lo más valioso para otorgar victoria o perdón. Los amonitas, por su parte, veneraban a Milcom o Moloch, un dios representado a veces con figura humana y cabeza de toro, hecho de metal, con brazos extendidos. Según los relatos antiguos, esos brazos se calentaban al rojo vivo, y los sacrificios se colocaban sobre ellos. La sola imagen produce escalofríos. Eran ritos que buscaban poder y protección, pero a un costo terrible. Imagina el ambiente de uno de esos rituales. Una colina al atardecer, el humo de un altar elevándose contra el cielo, tambores golpeando con ritmo constante, sacerdotes vestidos con túnicas color escarlata, el pueblo reunido, gritando, cantando, invocando a su Dios. El olor a carne quemada, llenando el aire, el calor del fuego subiendo como un muro. Para ellos, era un acto de devoción suprema. Para Israel, una abominación insoportable. Los israelitas, descendientes de Abraham, recibieron de su Dios mandamientos claros contra tales prácticas. No debían ofrecer sacrificios humanos, no debían adorar imágenes, no debían imitar a sus vecinos. Por eso, cada vez que miraban a Moab o a Amón, veían no solo pueblos extranjeros, sino también un recordatorio de lo que no debían convertirse. La tensión espiritual era inevitable. Moab y Amón no eran simplemente vecinos con otros, acentos o costumbres. Eran portadores de cultos que representaban lo opuesto a la fe de Israel, y ese contraste los convirtió en tentación constante. Había algo seductor en esas ceremonias. El ruido de los tambores, la intensidad del fuego, la promesa de prosperidad inmediata. Israel, en sus momentos de debilidad, caía en la trampa. Se unía a los banquetes, tomaba parte en las fiestas, se inclinaba ante los altares, y cada vez que eso ocurría, la consecuencia era dura. Enfermedad, derrota, juicio. Así, se consolidaron Moab y Amón, no solo como pueblos vecinos, sino como culturas marcadas por dioses que pedían demasiado y daban poco. Y en ese choque espiritual, la historia de Israel encontraría algunos de sus episodios más difíciles. El primer gran choque entre Israel y los descendientes de Lot ocurrió durante el Éxodo. Después de salir de Egipto y cruzar el desierto, los israelitas se acercaron a las tierras de Moab y Amón. Eran pueblos emparentados, pero la relación estaba lejos de ser fraterna. Los amonitas se negaron a dejar pasar a Israel por su territorio. Moab, por su parte, temió la multitud que avanzaba y buscó otras maneras de enfrentarlos. El rey moabita, Balaque, viendo la cantidad de israelitas acampados en la llanura, sintió pánico. En lugar de enfrentarlos con espadas, intentó hacerlo con maldiciones. Mandó llamar a un adivino famoso de la región, Balaam. La idea era simple. Si ese hombre lograba maldecir a Israel, los moabitas podrían vencerlos con facilidad. Balaam aceptó la invitación, pero en el camino tuvo un encuentro insólito. Su burra se negó a avanzar porque veía un ángel invisible bloqueando el paso. El adivino
Furioso, golpeaba al animal, hasta que la burra habló con voz humana, reclamando por el maltrato. En ese momento, Balaam también vio al ángel y entendió que no podía pronunciar nada que Dios no aprobara. Así, en vez de maldecir a Israel, Balaam terminó bendiciéndolos repetidamente. Balaque, frustrado, comprendió que por ese camino no lograría nada. Pero los moabitas no se dieron por vencidos. Si no podían vencer con maldiciones, lo harían con seducción. En el campamento de Israel, en un lugar llamado Sittim, las mujeres moabitas comenzaron a acercarse. Invitaban a los israelitas a sus fiestas, compartían comida, vino, risas, y poco a poco los llevaban a participar en sus ritos a Quemos. Lo que comenzó como hospitalidad, terminó en idolatría y relaciones prohibidas. Imagina la escena. Carpas levantadas en la llanura, el sonido de flautas moabitas entrando en el campamento, jóvenes israelitas dejando sus tiendas para seguir, a las mujeres que los llamaban con sonrisas y promesas de placer. La frontera se borraba, y el pueblo elegido se mezclaba con los banquetes de sus vecinos. El resultado fue devastador. La ira de Dios se encendió, y una plaga cayó sobre Israel. Miles murieron en cuestión de días, solo cuando Finés, un sacerdote celoso, actuó con firmeza contra la idolatría. La plaga se detuvo. Desde entonces, Moab quedó marcado como símbolo de tentación peligrosa. Los amonitas también tuvieron su lugar en estas historias tempranas. Ellos negaron pan y agua a los israelitas en el camino, mostrando hostilidad abierta. Por esa razón, la ley dejó claro que ni moabitas ni amonitas podían entrar en la congregación de Israel hasta la 10ª generación. Eran pueblos cercanos, en sangre, pero alejados en espíritu. Estos primeros encuentros definieron la relación para siglos. Moab era visto como seductor, capaz de atraer con promesas de placer y abundancia. Amón, como hostil y cerrado, siempre dispuesto a rechazar y a oponerse. Dos rostros distintos de un mismo origen, siempre en conflicto con Israel. Tras el asentamiento de Israel en la tierra prometida, Moab y Amón continuaron apareciendo como piezas incómodas en la historia. No eran imperios lejanos, eran vecinos, inmediatos, con quienes compartían fronteras y recuerdos. Y como suele pasar entre vecinos, los conflictos se multiplicaban. Durante el tiempo de los jueces, los amonitas presionaron con fuerza. Su poder creció al punto de oprimir a varias tribus de Israel al este del Jordán. El pueblo clamó a Dios, y fue entonces cuando surgió un líder inesperado, Jefté, hijo de una prostituta, rechazado por sus hermanos. Había vivido como forajido, pero cuando la guerra se volvió inevitable, Israel lo llamó para que los guiara. Jefté intentó negociar primero. Mandó mensajes a los amonitas, recordándoles que Israel no había tomado sus tierras al salir de Egipto, sino que había respetado sus fronteras. Pero los amonitas insistieron en reclamar territorios que no les correspondían. La guerra estalló, y en esa guerra, Jefté derrotó a Amón con fuerza, liberando a Israel de su opresión. Moab, por su parte, también dejó su marca en la época de los jueces. Años antes, bajo el rey Eglón, habían sometido a Israel. La historia cuenta que Eglón era un hombre corpulento, sentado en su palacio en Jericó, cobrando tributo al pueblo. Fue asesinado por Ahod, un juez zurdo que escondió una espada bajo su túnica. Con un golpe certero, Ahod terminó con el rey moabita y levantó al pueblo en rebelión. Moab fue derrotado y hubo paz en Israel por un tiempo. El conflicto no terminó ahí. En la época de los reyes, las tensiones se mantuvieron vivas. Saúl, el primer rey de Israel, peleó contra Moab y Amón. Y más tarde, David tendría una relación especialmente ambigua con los moabitas. Cuando huía de Saúl, dejó a Asmintasó, sus padres, bajo la protección del rey de Moab. Pero años después, ya como rey, los enfrentó en batalla, los derrotó y los sometió como vasallos. Con Amón,
la historia fue distinta. Durante el reinado de David, los amonitas insultaron a los emisarios que él había enviado en gesto de amistad. Los humillaron, rapándoles la barba y cortándoles las vestiduras. Fue una provocación directa. David respondió con guerra. Las tropas israelitas, dirigidas por Joab, sitiaron la ciudad de Rabá. En ese contexto de conflicto, ocurrió el episodio más oscuro de David. Mientras sus soldados luchaban, él permaneció en Jerusalén y cometió el pecado con Betsabé. La ironía era amarga. Mientras Amón estaba bajo asedio, el rey de Israel caía en su propia batalla interior. Pero al final, Amón fue derrotado y Rabá pasó a manos de Israel. Así, generación tras generación, Moab y Amón reaparecían como rivales, a veces con guerras abiertas, otras con tensiones fronterizas. Eran pueblos pequeños comparados con gigantes como Egipto o Asiria, pero su cercanía los hacía peligrosos. No necesitaban atravesar desiertos para atacar. Bastaba con cruzar una colina. La historia de Moab y Amón no se detuvo con las guerras en tiempos de jueces y reyes. Los profetas continuaron mencionándolos, no como aliados, sino como pueblos destinados al juicio. Isaías habló de Moab con palabras de lamento, describiendo sus ciudades destruidas, su orgullo quebrado, sus altares vacíos. Jeremías dedicó capítulos enteros a anunciar que Moab caería en vergüenza por su arrogancia. Amón también recibió condenas, su Dios. Milcom sería llevado al exilio y sus ciudades quedarían desiertas. Las razones eran claras: la arrogancia de Moab, la crueldad de Amón y, sobre todo, sus dioses falsos. La voz profética no los veía como simples enemigos políticos, sino como símbolos de resistencia contra el Dios verdadero. Cada altar a Quemos, cada sacrificio a Milcom, era un desafío abierto, y los profetas respondían con la certeza de que esos dioses terminarían en silencio. Sin embargo, en medio de esa dureza, surgió un rayo de esperanza. En la historia de Israel, apareció una mujer llamada Rute, una moabita, viuda joven, extranjera, sin futuro. Pero con una decisión que cambió todo: acompañar a su suegra Noemí de regreso a Belén y adoptar la fe del Dios de Israel. Rute no era guerrera, ni profetisa, ni reina. Era una mujer sencilla que se inclinaba en los campos para recoger espigas que caían de los segadores. Pero su lealtad y su humildad llamaron la atención de Boz, un hombre rico y justo. Su encuentro se convirtió en una historia de redención. Boz tomó a Rute como esposa, y de esa unión nació Obed, padre de Isaí, abuelo del rey David. Imagina la paradoja: de Moab, tierra de tentaciones y enemigos, surgió una mujer que se convirtió en madre de la realeza israelita. De la cueva de Lot, marcada por miedo y decisiones extrañas, brotó la sangre que correría en las venas del mayor rey de Israel. Y más aún, siglos después, en la genealogía de Jesús registrada en el Evangelio de Mateo, aparece el nombre de Rute, una moabita inscrita en la línea del Mesías. Un recordatorio de que Dios puede transformar historias torcidas en caminos de esperanza. Amón, en cambio, no tuvo un eco redentor tan luminoso. Su nombre quedó atado a guerras, idolatría y profecías de destrucción. Sin embargo, incluso ellos formaban parte del paisaje que Dios usaba para moldear a Israel. Cada conflicto, cada frontera disputada, cada enfrentamiento, servía para recordar al pueblo elegido quién era su verdadero protector. Así, el legado de Lot quedó completo. De un acto desesperado nacieron dos pueblos. Uno se convirtió en 1900 enemigo constante, el otro en tentación peligrosa. Ambos recibieron palabras de juicio de los profetas. Y, aún así, de entre ellos surgió una mujer que encendió una chispa de redención. Imagina a un cronista escribiendo estas genealogías,
Siglos después, mirando hacia atrás, Moab, enemigo, Amón, rival. Pero de Moab salió Rute, de Rute salió David, y de David salió el Mesías. La línea que comenzó en una cueva oscura terminó en una cruz y en una tumba vacía. El eco de Lot no se apagó en el silencio de la montaña. Se extendió en pueblos, en guerras, en profetas, en genealogías, y al final, lo que parecía nacido solo del miedo y del error, se convirtió en parte de un plan mucho más grande.